Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tenemos como invitada a Denise Bourne, directora del Centro de Innovación, Emprendimiento y Creatividad de Grandes Genios, quien en la pasada semana se dirigió al Estado colombiano a través de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes para hablar sobre el informe de las elecciones en Venezuela y cómo el Centro Carter, la misión de observación y Catalina Botero abordaron el tema en dicha comisión. Con nosotros se encuentra en el día de hoy María Clara Roballo. Bienvenida, María Clara. Gracias, Ronald. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. El presidente de Diálogo Ciudadano, Chomín Laceras. Bienvenido, Chomín. Hola Ronald, saludos a todos igualmente. Y también se encuentra con nosotros nuestra invitada, Denise Bourne. Denise, quisiera preguntarte por tu asistencia a la Comisión Primera precisamente. Estamos en un momento en el cual el Estado colombiano está tratando de definir su posición frente a la situación en Venezuela y tú tuviste la oportunidad de dirigirte al Estado colombiano desde la Comisión Primera y presentar la posición del pueblo venezolano en nuestro país. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo sientes que te recibió el Congreso de la República? ¿Cuáles son tus impresiones de esta intervención? Pues en primer lugar, gracias por la oportunidad de contar parte no solo de esa historia, sino de la situación que aqueja a Venezuela. Y específicamente sobre la visita al Congreso de la República en Colombia, yo tengo una sensación medio agridulce de la situación. Por un lado, inmensamente agradecida por la invitación, por cómo nos defendieron algunos representantes a la Cámara para poder hablar y para poder contar parte de lo que estaba pasando o de lo que sigue pasando en Venezuela, no solo en relación con las elecciones, porque esto es un tema mucho más amplio que solo la fecha, una fecha electoral, pero también sí, hubo un momento en el que algunos congresistas no lo tomaron tan bien. Digo, algunos representantes, perdón, a la Cámara no lo tomaron tan bien. Y esa sensación es extraña, porque más allá del tema Venezuela puntualmente, cuando hablamos de defensa de los derechos humanos, cuando hablamos de un país que está en crisis como lo está Venezuela, no debería haber tintes políticos en esta conversación. Y digamos que sí, un momento un poquito incómodo por parte de algunos representantes, pero como les decía, también estoy inmensamente agradecida por los que nos dieron la voz y permitieron que pudiéramos contar parte de lo que estaba pasando en Venezuela. Eh, Denise, ¿en qué consistió esa incomodidad? ¿Qué fue lo que causó la incomodidad? Para algunos representantes, sencillamente cuando se inició la conversación sobre el tema Venezuela fue como, yo no tengo nada que opinar en esto, nosotros no deberíamos estar hablando de esto, y salieron de la sala, de la sesión. Hubo uno que de forma un tanto vehemente intentó decir que nosotros veníamos a hacer show, y que veníamos a hablar sobre supuestos. Y justamente un poco mi participación no fue desde el supuesto. Me sentí un poquito ofendida porque yo decía, ni siquiera sabe qué voy a decir. Pero adicional a eso, no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de lo que vivimos, millones de venezolanos. Y por eso también de alguna forma conté parte de lo que me había pasado, eh, a mí, a mi familia, a mis personas, a mis, ¿sabes? A mis, personas cercanas a mí que, que han sufrido parte de lo que implica la violencia del Estado por parte del, como le digo, ex gobierno o desgobierno de Venezuela. Y aún estando fuera de nuestro territorio, lo seguimos sufriendo. Entonces, sí, fue un poco incómodo en ese momento, pero después teníamos afortunadamente el apoyo de los otros representantes dispuestos a escucharnos y eso fue lo que sucedió. Podemos hablar un poco de esta situación. Mira, Denise, ¿cómo tú tienes ya tiempo aquí en Colombia? Creo que tienes 9 años viviendo en Colombia. ¿Cómo ves tú el estado de ánimo de la población migrante venezolana en Colombia en el contexto de la coyuntura que se está atravesando ahora en Venezuela a raíz de las elecciones? Ya tengo 12 años fuera de mi país No sé. y, y la sensación de la población venezolana, pues, de todos los migrantes, bueno, no puedo decir todos porque no puedo hablar por todos, pero
si bien hay mucha incertidumbre por la situación dentro de Venezuela, por la situación de lo que vivimos fuera, también hay esperanza. Sentimos de verdad que es diferente en esta ocasión. Escuchamos a personas hablar de Venezuela que jamás antes lo habían hecho. Escuchamos apoyo por parte de instituciones, personas y entidades que en otras instancias no lo habían hecho, en otros momentos no lo habían hecho, y eso hace la diferencia. En esa misma sensación agridulce que les comentaba en el Congreso, muchos de los que nos defendieron eran de partidos que tal vez en otras circunstancias no estaríamos tan de acuerdo. Y escuchar eso hace la diferencia y hace que reconozcamos que sí hay un cambio que se está dando, que sí es importante la conversación que se está dando, que sí son importantes los espacios que se están dando para contar lo que ha sucedido en Venezuela durante 25 años y que esto no es un hecho aislado. Lo que pasó el 28 de julio y lo que ha pasado días después no es un hecho aislado. Esto tiene muchísimo tiempo. Entonces, sí, es una sensación curiosa y creo que voy a hablar mucho de sensaciones porque hay una parte de mí que no logra reconocer todo lo que está pasando. Inmensamente agradecida con muchos, muy preocupada obviamente por la situación interna de Venezuela. Denise, justamente luego de estos 25 años, más allá de los vínculos históricos que tenemos entre Colombia y Venezuela, hoy Colombia es muy importante para la sociedad venezolana y también Venezuela es muy importante para Colombia. En un espacio como el que mencionaba el profesor Ronald al inicio, que estuviste en esta comisión primera del Congreso, ¿por qué es tan importante explicarle al legislativo, al ejecutivo, a las ramas del poder en Colombia, a los partidos políticos, lo que hoy está sucediendo en Venezuela y eso qué implicaciones puede tener para Colombia? Es sumamente importante porque no podemos solos, por un lado. Cuando hablamos del lado de Venezuela o de la historia por parte de Venezuela, eh, tenemos 25 años en esto. Necesitamos apoyo. Y el apoyo va también desde lo básico y es escuchar y es entender la situación de los venezolanos y la razón por la que tantos hemos salido. Que, bueno, hay varias razones, ¿no? Hay como capas de razones, pero una migración tan grande y tan importante como la venezolana tiene impacto en todos los países que nos reciben. Y Colombia es el país que mayor cantidad de venezolanos ha recibido. Y lo que se viene además, si no logramos salir de esta situación pronto, resolver esta situación pronto, va a impactar aún más a Colombia. Digamos que una de las cosas que yo comentaba en la comisión era el hecho de los pasaportes anulados. Digamos que el gobierno de Venezuela, el ex gobierno de Venezuela empezó a anular pasaportes de activistas, de periodistas. Digamos que después fueron anulando algunos medio aleatoriamente, tal vez un poco para no darle tanto peso al discurso o que el resto de las personas creyeran que no era un hecho puntual. Pero es que resulta que si bien antes uno decía voy a salir de Venezuela, necesito salir de Venezuela y tenías varias vías para salir, los que tenemos el pasaporte anulado, digamos, yo también caí en esa tanda, no podemos movernos. Entonces, los que tienen el pasaporte anulado que están dentro de Venezuela, sí o sí tienen que salir caminando del país, no se pueden montar en un avión. Y hay dos fronteras clarísimas. Brasil, que tiene además un tema de idiomas que hace que de alguna manera sea un filtro, y Colombia. Y la respuesta es lógica, o sea, ¿por dónde va a salir la mayor cantidad de personas de Venezuela? Por la frontera de Colombia. Por cualquier espacio que tenga esa frontera por donde la gente se pueda meter. Y si el gobierno no entiende, o los gobiernos, digamos, y en este caso específicamente hablando de Colombia, no entienden eso, no van a estar preparados para lo que se puede venir. Eh, Sí. no, te iba a preguntar, Denise, el tema de Venezuela, como tú bien lo captaste en el Congreso, está atravesado por posicionamientos, digamos, de carácter ideológico y político, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que podría ser como la estrategia para poder llegar a esos sectores, digamos, que no ven de cerca, digamos, el drama que vive Venezuela, probablemente pues imbuidos también pues por esas posiciones de carácter político, ideológico de las que estamos hablando? A estas alturas de mi vida, después de tantos años de trabajar con organizaciones, de luchar y de conversar con tanta gente,
siendo total y completamente honesta, yo creo que no hay una estrategia. Lo que sí creo es que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir encontrando espacios para contarle a las personas lo que estamos viviendo. Uno de los representantes que, como les comentaba, no estaba muy contento con que tuviéramos participación ayer. Él salió, pero después entró. Y para mí eso hizo la diferencia. Y cuando yo estaba hablando y estaba contando de que a mí me tocó cruzar, me tocó llegar a este país, que yo no tenía familia, que me tocó dejar a mis hijos, que yo no tenía trabajo, que yo no tenía comida, que yo no tenía dónde dormir muchas veces, él levantó los ojos y me miró, y a mí esa mirada para mí fue muy importante, porque entendí que realmente me estaba escuchando. Independientemente de la posición que tengan que tener ante su discurso o relacionado con su partido o como esa máscara que muchos lamentablemente se tienen que poner a veces para comunicarse desde lo que representan, sí me estaba escuchando. Entonces, hablar, hablar, contar, y además esa es parte de la misión que tenemos los venezolanos por fuera. Tenemos que seguir ayudando a los que están dentro, contando lo que está sucediendo, porque la represión interna es horrible. Los videos que aparecen, los videos que se comparten de las fuerzas, no solo militares, policías o todas las entidades que pueden poner para amedrentar a la gente, las están utilizando para tumbarle la puerta literalmente a la gente de su casa, para sacarlas porque dieron su opinión, porque mostraron las actas, porque en algún momento dijeron no estoy de acuerdo con esto, y eso lo tenemos que seguir contando. Por eso siento que es tan importante hacerlo y humanizar un poco más esto, que la gente entienda que es un tema de verdad de personas y no es solo un discurso. Denise, yo te quería preguntar por el estado de las organizaciones sociales de venezolanos en Colombia. Nosotros en el observatorio hemos tenido oportunidad de hablar con diferentes de ellas. En Diálogo Ciudadano hemos participado en diferentes espacios. ¿Cómo están hoy desde tu perspectiva las organizaciones venezolanas en esta coyuntura que es tan importante? ¿Cuáles son sus liderazgos? ¿Cuáles son sus dinámicas? Algunas asustadas por razones obvias, no solo por la represión del Estado, sino por las dinámicas que se están dando en Venezuela. Algunas organizaciones han logrado formalizarse fuera del país y eso de alguna manera las blinda en algún sentido contra el impacto que pueden tener las leyes que se están gestando en Venezuela para prohibir lo que hacemos las organizaciones desde hace muchísimos años. Y es visibilizar, y es contar, y es ayudar, y es apoyar a la gente en distintos aspectos, ¿no? Pero justamente están trabajando en una ley en Venezuela para prohibir, para mitigar el impacto que puede tener una organización frente a la gente y frente a la comunidad internacional, contando lo que está pasando, documentando lo que está pasando. Y lo han intentado por todas partes, la verdad. Miren, yo tenía una fundación en Venezuela que se llamaba Un País Libre para Mis Hijos, y digamos que en ese momento uno tenía que hacer el registro y tenía que hacer ciertas cosas, pero te, te, te aprobaban o no el hecho de que la organización pudiera recibir donaciones, pudiera tener alguna exención. Y a mí jamás me lo aprobaron. Y eso no es nuevo. Entonces, digamos que cada vez lo que han ido es incrementando las sanciones de alguna forma a las organizaciones, pero yo siento que las organizaciones que estamos fuera o las personas que trabajamos fuera de Venezuela tenemos una misión muy importante y la primera es no dejarnos vencer por los miedos que puedan intentar infundirnos con todas estas tácticas que están intentando utilizar contra nosotros. Y con Sí, esto que nos básicamente cuentas eso. específicamente de las organizaciones civiles, ¿cómo se puede ayudar a esas organizaciones civiles para que tengan un mayor impacto social en Venezuela? ¿Cómo se puede ayudar dentro de Venezuela y fuera de Venezuela? Pues entendiendo estas difíciles situaciones, esta ley que acaba de aprobarse en tu país y bueno, también Colombia es tu país, en uno de tus países. Y también
teniendo en cuenta que la cooperación internacional sabemos que parece que se estuviera yendo a otros destinos? No es fácil, yo entiendo que no es fácil. Eh, porque no somos el único problema que tiene el planeta. Hay guerras armadas, hay situaciones muy complejas en todo el planeta. Y de alguna forma los recursos y el apoyo tienen que distribuirse en todo el planeta. Entonces, entender eso también es sumamente importante para todos porque a veces, sí, en medio del dolor hay un dejo de resentimiento y es, no, pues están ayudando en otro lado, pues sí, también hay que ayudar. Y eso pasa internamente, eso no es un tema solo de Venezuela, lo vemos en Colombia. Y digamos que algunas personas se apalancan en eso para eh, como avivar un poco la xenofobia y es, con lo mal que estamos aquí, ¿cómo vamos a ayudar a los venezolanos? Y yo sé que es complejo, yo sé que es muy duro. Y la forma es, yo siempre le he dicho a las personas, oiga, cuando usted quiere ayudar, ayude. Desde la posición en la que te sientas hasta cómodo, si quieres. Pero eso sí, tiene que ser honesta la ayuda. Tiene que ser realmente de corazón, tiene que ser realmente un tema de voluntad, porque si no termina uno ayudando menos de lo que debería. Si ustedes, como ustedes, pues, gracias por darme este espacio hoy y por darle los espacios que le han dado no solo a las organizaciones de Venezuela, sino a todas las organizaciones que de alguna forma necesitan alzar la voz y esto es ayuda. Si usted es bueno, si tiene buenos números en redes sociales, tiene buen impacto en redes sociales, ponga sus redes a disposición. Si usted tiene algún contacto que pueda de alguna forma acelerar procesos para el bienestar de la población, póngalo a disposición. La ayuda es tanta la ayuda que se necesita que todo lo que se pueda hacer es bienvenido. Así que sí, escuche su corazón y vea cuáles son las herramientas que tiene para poner a disposición. Mira, Denise, bueno, tú trabajas en el área social, ¿no? Venezuela ha expulsado de su país a 8 millones de compatriotas, eh, pero bueno, esto es un factor, digamos, negativo para el país en muchos sentidos, pero también al final termina siendo como una oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el aporte que esta migración que tú sientes que puede hacerle a Venezuela? Los que estamos fuera, a los que están dentro. Sí, y de cara un poco al futuro también. Por un lado, en este momento creo que el mayor aporte es, pues, de alguna forma lo que estamos haciendo. Y una vez más, es visibilizar la situación, eh, porque por el hecho de estar lejos, tenemos un blindaje de alguna forma natural para no sentir tan directamente las barbaridades que hace el desgobierno de Venezuela con su gente. Creo que otra de las grandes cosas que ponemos de verdad los migrantes a disposición de los que están dentro es ser buenos representantes de nuestro país. Eso hace la diferencia. Siempre la manzana dañada como que es un poquito más escandalosa y eso nos ha afectado mucho, sin duda alguna, pero seguir sacando pecho, orgullosos de lo que somos y de dónde venimos, no solo como venezolanos, sino como latinoamericanos. Y por eso deberíamos estar tan unidos. Y eso hace que mostremos al mundo entero que somos capaces de hacer las cosas bien. Y cuando llegamos a otro país y ayudamos y generamos empleo y apoyamos causas de impacto social o ayudamos a la gente de alguna forma, también estamos ayudando a nuestra gente dentro. Entonces, así lo siento. Y justamente en ese ayudar a hacer, quisiera que nos contaras qué es Grandes Genios, qué es y qué hace. Grandes Genios es una empresa de impacto social que tengo con mis hijos. Nació en Venezuela la idea, nuestro primer programa de formación en emprendimiento para niños nació cuando mis hijos tenían 4 y 6 años. Y cuando crucé la frontera, tenía clarísimo que tenía que sacarlo adelante porque era el sueño de mis hijos. Hoy, no tan solo seguimos creando proyectos de impacto social para ayudar a niños, jóvenes y adultos
a sacar sus sueños adelante, a materializarlos, sino que también ayudamos a muchas empresas a hacerlo, a comunicarlo de forma efectiva para que puedan tener ese impacto real en la gente. Y creemos en el poder del sí se puede. Tenemos algo que para nosotros es como nuestro mantra, y es como, no importa cuál sea tu realidad el día de hoy, mañana puede ser diferente, y sobre eso ayudamos a las personas a sacar sus proyectos también de impacto social adelante. Entonces, eso es un poco lo que hacemos desde Colombia, pues, para muchos países además. Denise Byrne, directora del Centro de Innovación, Emprendimiento y Creatividad Grandes Genios, gracias por habernos acompañado en esta conversación. Mil gracias a ustedes, de verdad. Yo no sé si se logran imaginar lo que sentimos los venezolanos cuando nos dan la oportunidad de hablar de nuestro país y de alguna forma pedir ayuda por lo que estamos pasando dentro y fuera de Venezuela. Así que cada ventana cuenta. Mil y mil gracias por esta oportunidad. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de La Silla Vacía, así como en los artículos del diario El Espectador. A todos y todas, muchas gracias.